Mis inicios dentro de lo que es el mundo del arte, yo creo que comienzan cuando yo tenía un profesor que se llamaba Carlos Llano, dado que ha fallecido, el cual me invita, viendo las condiciones o que veía que tenía otras posibilidades, me invita a ir a su taller para comenzar clases con él. Y ahí inicio una tarea, diríamos, más estricta, más rigurosa, en lo que tiene que ver con la formación dentro en sí de la plástica, ¿no? Yo luego de terminado el liceo, comienzo las clases de arquitectura, que las abandono para dedicarme enteramente, es decir, tener la cabeza dirigida más a lo que tiene que ver con la plástica y dedicar mucho más horas todavía a trabajar. Sobre todo en una primera instancia fue un estricto trabajo de dibujo, o sea, una base muy estricta de dibujo, recuerdo de correcciones largas y además de no perdonarme pequeños errores, que en aquel entonces a veces tenía que borrar medio dibujo o una tercera parte porque había un pequeño error de eso. Eso me llevó a mí a comprender muchas cosas, es decir, a comprender y a crear una forma, diríamos, de orden de pensamiento, de que las cosas tenían que tener un rigor. Y ese rigor fue el que me inculcó él. Luego pasé a lo que tiene que ver con al color, a la pintura, a hablar del color y el tono y todos esos valores que componen, diríamos, la pintura en sí, la pintura de Caballete. Trabajaba con óleo, muchas veces sobre cartón preparado y en otras veces sobre tela. Y comienzo luego de un tiempo más entrando dentro de lo que es un pensamiento más dirigido al constructivismo, ¿no? A las formas, diríamos, más de la escuela Torres Garciano. Integro al taller Torre diríamos, desde el momento que empiezo a estudiar con Llano, porque Llano es un integrante, diríamos, de lo que fue el taller, ¿no? Y bueno, y con él trabajé unos años, y en ese interín me encontré con Daimán Antúnez, que fue alumno directo de Torres del principio de lo que fue la formación del taller. Con él tuve la suerte, o lo que quieras llamarle, de tener una experiencia basada, digamos, en el aprendizaje de la pintura al fresco. Y además fue interesante porque él aprovechó para darme una lección de lo que es la pintura al fresco, con la realización de un mural que realizó justamente el Melo. Y fue una experiencia muy interesante que luego yo, con el tiempo, dejado ya los estudios, me llevó a realizar una serie de obras, justamente en 33, de gran tamaño, y en el cual se aprendió al tema de cómo preparar el muro, de cómo luego trabajar todo eso, que es toda una técnica compleja y además de mucho rigor. La pintura al fresco no es así nomás que se realiza, ¿no? El tema del volumen fue un tema que se me presentó a mí como un fenómeno que luego en el tiempo se desarrolló. O sea que, si bien comienzo con un planteo planista, un planteo bidimensional, pero mi carácter es un carácter, diríamos,
de manejar materiales, de hacer una obra corpórea, tridimensional, que se fue acentuando. Se me manifestó en lo que tiene que ver con los murales, ¿no? El mural ese de la iglesia y otro que está también sobre las edades, las 4 edades del ser humano en relación a las 4 estaciones del año, que está al frente de una casa en la ciudad de 33. De tal manera que eso fue un poco el recorrido, y con otras técnicas más, como el grabado también, que estuve haciendo. O sea que soy un poco, me interesa mucho explorar distintas técnicas y además adaptarme también a cada técnica, porque cada técnica es un mundo. Entonces, el dejarse llevar y el de entregarse también a cada material es como una gran enseñanza también para uno, ¿no? Siempre y cuando uno se abre y se entregue al material y no quiera imponerle también recursos, diríamos, muy fijos, muy rígidos, sí, en lo que tiene que ver con su realización, sino que cada material tiene un espíritu y por lo tanto hay que adaptarse a él, y él lo va llevando a uno a lo que él puede dar o lo que uno quiere conseguir en cierta medida. Tiene que ver con el pensamiento, los escritos de Torres, que insistían en esa línea, es decir, de poner el arte al alcance de la gente, al paso de la gente, en los edificios, en la calle, es decir, y eso fue lo que me llevó a realizar obra en lugares, de decir, edificios públicos, ¿no? Por ejemplo, en 33, que existe, hice el primer mural que hice fue en el año 62, en la ciudad de 33, que lamentablemente por problemas de humedad y no reparación se perdió esa obra. Y luego hice también una obra bastante grande por solicitud de la escuela, de la comisión de padres de los alumnos, y solicitado por la enseñanza primaria, una obra mural de bastantes dimensiones, que el tema era la enseñanza. Ese mural, lamentablemente, yo ya había viajado para Europa, estaba en ese momento viviendo en Barcelona, y fue al poco tiempo que yo salí de acá de Uruguay, y lo borraron por mandato de no sé quién. En ese momento existía un Estado, diríamos, que no era democrático en el país, y bueno, fue borrado totalmente. Me interesaba mucho el tema de la obra integrada a la arquitectura, y realicé también una serie de bajorrelieves. Uno de ellos está en la iglesia de 33, San José Obrero, que tiene 14 metros y pico, 15, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y luego otras obras más, también en relieve, diríamos, con hormigón y con un tipo de mármol molido, que se revestía las plaquetas, ¿no? El Melo realicé una obra mural para el Banco de Previsión Social, que tiene unos 11 metros y pico de largo por 7 de altura. Fue la última obra que realicé en Uruguay antes de partir para Europa. Aquí hay dos cosas diríamos, a marcarla. Una es los programas de enseñanza secundaria de dibujo, de plástica, y otra es cuando yo llego a Barcelona, concretamente, que formo, es decir, me llaman para dirigir un taller municipal en la ciudad de Sant Boi de Llobregat. Entonces ahí la historia cambia, porque me dan mucha libertad para poder realizar lo que yo quiero. Si bien había gente que iba, comienzo un poco como de atrás
para adelante. Entonces, si bien había gente que iba a entretenerse, había mucha gente joven que quería otra cosa. Y a mí lo que me interesaba era crear un taller de formación con un sentido mucho más profesional, que fue lo que al último pude llevar a cabo, bien o mal. Y hay gente que todavía sigue, de los que fueron alumnos míos, siguen trabajando y nos encontramos cada vez con unos cuantos y unas cuantas que siguen haciendo cosas y algunos exponiendo y haciendo trabajos muy interesantes. Y entonces darle una base. Pero dar una base, en este caso, dar una base siempre, el enseñar es enseñar para ser libre. La palabra libertad es una palabra muy importante porque lleva una responsabilidad. A veces se cree uno que siempre tiene el derecho de exigencia en un plano de libertad, pero también tiene obligaciones. Entonces, ese hecho a mí me parece fundamental porque le fui creando ese espíritu a cada uno, o tratar de crearle ese hecho, es decir, del esfuerzo que tienen que hacer cada uno para ir a su encuentro y yo seguir sus pasos. Yo muchas veces me encuentro cuando voy a Barcelona, como digo, con alumnos y me agradecen y me tienen, fuera de que somos amigos, y siempre me agradecen, no sé qué más. Digo, no, si bien yo podía haber aportado, indudablemente que aporté cosas, pero también recibí cosas. Porque yo soy de los que pienso que en la vida siempre se está aprendiendo. Nunca jamás se deja, si uno tiene una actitud abierta, de aprender. ¿Por qué? Porque a veces, generalmente, hay personas que tienen el criterio que el tiempo, los valores importantes fueron el tiempo que ellos vivieron. Yo creo que mis valores y mi obra, es decir, nace, se construye, todo lo demás, con una determinada formación, un determinado carácter y un determinado tiempo. Entonces, yo creo que hay un hecho que se denomina la contemporaneidad, que cada artista, cada trabajador del arte, que a mí me gusta llamar, tiene que encontrar su camino para dar ese sentido de contemporaneidad. Y ese es un trabajo que tú puedes dar las bases, pero siempre unas bases creando la libertad, que las cosas pueden haber unas raíces, pero que sean unas raíces en las cuales sirvan para luego proyectarse y seguir creciendo y no encerrarse y quedar simplemente en eso como la verdad absoluta. No sé si me explico. Y eso fue un poco el trabajo que traté de realizar. Hay algo que yo siempre destaco, que es el concepto de la tradición. No hay nada, absolutamente nada, que esté fuera de la tradición del ser humano. La tradición, el ser humano es memoria. Por lo tanto, nosotros no hacemos absolutamente nada, podemos hacer nada, si no nos viene desde atrás de la tradición. Por eso la tradición es fundamental. Hay quien entiende la tradición como algo fijo. No, eso es un determinado tiempo. Es el hecho de un determinado momento histórico que toca vivir, pero que a nosotros que vivimos otra etapa más adelante, nos sirve como referencia para proyectarnos en el futuro. Eso es lo que yo entiendo como tal. Es decir, es fundamental, vuelvo a repetir, ese hecho, porque nada fuera de eso se puede construir. Si miramos a un Picasso, el Picasso está lleno de muchas de las obras que se hicieron, que hizo Picasso, y que se viene enganchando. La historia, por ejemplo, viene del arte africano. Entonces, no solamente del arte africano, sino que luego aparecen otros elementos que van surtiendo, diríamos,
las formas de crear y recrear su lenguaje. El lenguaje de Torres, por ejemplo, de Joaquín Torres García, es un hecho concreto. Nos viene desde el neoplasticismo y de toda la cultura latinoamericana, es decir, que lo supo fundamentar, supo crear una filosofía, supo crear un pensamiento sobre eso. Lo que quiero decir es que todos estamos encadenados de una forma o de otra con lo anterior, pero no para quedarnos repitiendo lo anterior, sino, vuelvo a repetir, para proyectarnos en el presente y dar ese hecho de la contemporaneidad, que es la clave de cada creador en realidad, y no estar repitiendo una fórmula, porque muchas personas se pueden quedar repitiendo una forma, un pensamiento, pero que era de aquella persona entendiendo ese tiempo. No sé si me explico. Iba yo con esas raíces, con ese pensamiento, con esa formación, pero que yo no era Torres, yo era consciente de que vivía otra época, que tenía otras formas de ver cosas. Y entonces fue cuando desperté al viajar por Europa, estar en París, de ver museos, mismo dentro de España, de tener contactos con distintos artistas, de conversar, de intercambiar pensamientos, pero sobre todo también de visitar museos y de ver exposiciones de obra, por ejemplo, de otros artistas, como el minimalismo, como corrientes, diríamos, que están muy íntimamente relacionadas con la geometría, con la estructura, con una cantidad de cosas que uno las ve en reproducciones acá en Uruguay. Pero cuando todas esas exposiciones te llegan, te hacen parar y replantear. Es como un replanteo de uno frente a dónde está parado y qué es lo que uno quiere. Y ahí empieza, yo diría, como la pelea interior de uno para conseguir aquello que en realidad quiere conseguir, esa cosa de sentirse como muy feliz, como encontrar la sorpresa al hacer la obra, ¿no? Y si bien ahí comienzo yo a agregar en las superficies, en España, agregar materiales, crear relieves sobre el plano, y de ese plano con relieve me lleva a soltarme en un momento dado, en los años 80, a hacer una serie de elementos que está entre la pintura y el relieve, es decir, una serie de cajas en las cuales voy escapando lentamente de lo que es el plano. Y ahí me doy cuenta de algo muy fundamental en mi obra, que es la sensualidad por los materiales. Pero no solamente la sensualidad por los materiales, por lo que puede dar el material, sino la sorpresa, el encuentro con esos materiales que hacen que me empiece a replantear cosas y empiece a tirar como si fuera una pequeña cuerda con cada uno de ellos, hasta ir relacionando un pensamiento, un orden, no hacer con uno una cosa y con otro otra cosa que no tiene nada que ver, sino que tiene que haber algo realmente coherente en la obra de una persona. Y en cierta medida, era lo que yo necesitaba, es decir, lo que yo me sentía feliz. Como fundamento, el ser humano tenemos algo muy esencial que es vital para nosotros, es el misterio. Yo creo que nosotros necesitamos del misterio para vivir, y sin el misterio la vida es otra.
Y planteo con esa idea del misterio una serie de cajas en las cuales muestro, que en este caso acá, en esta exposición, aquí en este museo, se muestran una serie de cajas en las cuales, por un lado, son planos muertos, diríamos lisos, pero por otro lado aparecen como elementos insinuando que la estructura que hay o esos elementos continúan por debajo de ese otro plano totalmente silencioso, si se quiere, y que da lugar para mí como el soñar, el pensar, el imaginar qué es lo que pasa después de eso que estoy viendo. Y en otros me planteo eran cajas que tenían una forma exterior, una determinada forma exterior, que jugaban con una forma interior, que jugaban las dos partes, o sea, lo exterior con lo interior. Prácticamente lo hice casi en paralelo, porque para mí fue un momento como de mucha actividad, pero también de mucha crisis existencial mía, por el motivo, si era posible yo, no escapar, sino de encontrarme a mí mismo. Y yo creo que el viaje a Europa me ayudó en ese sentido, me ayudó mucho el hacer cierto tipo de ese encuentro. Pero ahí me di cuenta de algo que lo sabemos, que es que el universo es dual. Y cuando planteo las cajas esas, que son el exterior de una forma y el interior que tiene otro elemento, pero que conjugan, las dos tienen que componer una unidad, me di cuenta de que estaba trabajando con una ley universal que es la dualidad. Existe el día y la noche, existe lo macho y lo hembra, en fin, es decir, todo en el universo es un hecho dual. Entonces ahí fue que me di cuenta de muchas cosas que me hizo reflexionar. Entonces me empecé a interesar más por un planteo más filosófico en la obra, que tiene que tener siempre la obra un planteo más de orden de contenido filosófico la obra. Esa fue mi intención y es mi intención hasta ahora, ¿no? De seguir buscando, ¿no? Y inclusive, es decir, el planteo filosófico y la filosofía también como principio, ¿no? en la obra. Yo recibo la noticia del premio, justamente estaba exponiendo en Barcelona. Había ido y estaba exponiendo en la sala de Dalmau, de que lleva mi obra, en el caso para España. Y una tarde-noche recibo una llamada de Tiago Roca, del director de este museo, en el cual me comunica que me habían concedido el premio Figari. Yo quedé un poco como sorprendido, no me lo creía que era una broma de él, porque dado que tenemos una amistad y es una persona a la cual yo lo admiro porque es decir, profesionalmente y como ser humano, y bueno, nos gastamos bromas, ¿no? Y no, lo que te estoy diciendo es en serio, no sé cuándo. Bueno, cortada la comunicación, que nos dijimos muy poco más, y después hablamos, porque tenemos que acordar toda una cantidad de protocolos. Yo me quedé pensando, y en ese momento a mí me gusta mucho la literatura y como la música. Entonces quedé pensando y me vino a la cabeza ese poema de Gaddafi, el poeta griego, Ítaca. Y me pensé, digo, es que en realidad es el camino que he hecho, porque justamente el poema plantea eso, ¿no? Empieza a decir de alguien, para un viajero, que para llegar a Ítaca, ¿no? Entonces le dice que recoja perfumes de este lugar,
esencias de otro lugar, en fin, de cada lugar llevar cosas, ¿no? Porque le di a lo último el poema para sintetizarlo, el que lo quiera fuera de leer lo puede leer, y lo va a entender mejor. Y a lo último el poeta dice, porque Ítaca, cuando llegues a Ítaca, no te va a ofrecer nada o no tiene nada para ti. Lo que Ítaca te ha ofrecido es este viaje. Y eso es el viaje nuestro, el viaje de los seres humanos.